Bueno, bienvenidos a todos a esta clase de sensores de sistemas de percepción artificial. Vamos a comenzar viendo sensores infrarrojos, ¿ya? Entonces, en la clase anterior habíamos visto o habíamos terminado de ver toda la clasificación de sensores de temperatura que nosotros tenemos. En finales de cuenta tenemos tres tipos de sensores de temperatura. Sensores que miden por variaciones de resistencia, sensores que miden por su unión de dos metales, que son las termocuplas o termopares, y los sensores que miden por la variación de voltaje en materiales semiconductores, como es el silicio y el germanio. Vamos a ir viendo, una vez que hemos acabado los sensores de temperatura, de ver, vamos a entrar en un tema un poco diferentes, que son sensores infrarrojos, ¿ya? Los sensores infrarrojos son sensores que están compuestos por un emisor y un receptor. Un emisor y un receptor. Esta forma de los emisores, ¿a qué se les viene a la mente? A diodos, ¿no es cierto? Diodos LED. Entonces, normalmente estos sensores, este emisor y este receptor tienen la forma de diodos, ¿ya? Este emisor va a ser un diodo, ¿no es cierto?, que se va a encender y va a emitir una luz. Y este receptor va a ser un fotodiodo. El fotodiodo es aquel que se activa cuando recibe luz. Es un receptor que se activa cuando recibe luz. Entonces, repito una vez más, ¿ya? Estos dos son diodos, ¿no? Son diodos. Entonces, los diodos son LED. Estos dos son LED, ¿ya? Los diodos son, los LED son diodos, pero que emiten luz o se activan por luz. Entonces, este emisor es un LED, ¿no es cierto? Es un diodo LED que emite una luz, ¿no es cierto? Y este receptor es un fotodiodo que se activa cuando recibe una luz, ¿ya? Entonces, lo que realmente hace esto es que nosotros, con los sensores infrarrojos, nosotros aprovechamos la radiación lumínica para medir proximidad. Aprovechamos la radiación lumínica para medir proximidad. ¿Cómo aprovechamos la radiación lumínica? Mientras este emite un haz de luz, ¿no es cierto? Como vemos aquí, un haz de luz roja. Ya vamos a ver por qué es roja. Un haz de luz roja, ¿no es cierto? Nosotros podemos, perdón. Nosotros podemos, mientras emite un haz de luz roja, ¿no es cierto? Nosotros podemos medir la velocidad, el tiempo que se demora en recibir ese mismo haz de luz en este receptor. Entonces, si ustedes se acuerdan, la fórmula física nos dice que distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, si nosotros conocemos la luz, la velocidad de la luz, la conocemos, ¿no es cierto? Es un valor fijo y nosotros podemos medir el tiempo que se demora este haz de luz en ir y volver a este receptor. Entonces nosotros podemos medir la distancia a la que se encuentra un objeto. ¿Listo? ¿Sí está entendido? Les repito. Esta velocidad que nosotros vemos aquí, la velocidad que nosotros vemos aquí, es la velocidad de la luz, de la propagación de la luz en un medio determinado. La velocidad de la propagación de la luz en un medio determinado. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad y podemos medir el tiempo, es decir, podemos contabilizar el tiempo que se demora este haz de luz en salir, ¿no es cierto?, rebotar contra algún tipo de objeto y regresar, ¿no es cierto? Medimos ese tiempo, entonces nosotros podemos decir
¿A qué distancia, no es cierto? Nosotros podemos decir a qué distancia se encuentra ese objeto en el que está rebotando nuestro haz de luz infrarrojo. ¿Ya? ¿Sí está entendido, señor Jordi? No está, señor Jordi. ¿Sí está entendido? Ya. Listo. Señorita Emma Flores levantó la mano. A ver, díganos, señorita Emma Flores. No sé si es que... Dígame. Trabaja de manera similar. De hecho, después de este sensor vamos a ver el ultrasónico, ¿ya? Ya. Bien. A ver, entonces, ¿está entendido, señor Guachi? Ya, al final les voy a pedir que prendan las cámaras porque a muchos de ustedes no les conozco. Listo. Bien, entonces, se llama sensor infrarrojo porque la radiación que emite el diodo es una radiación IR, infrarroja. Entonces, nosotros aquí tenemos el espectro de luz. Miren, nosotros acá, espérenme un ratito, ya voy a hacerle un poco más. Espérenme un ratito, voy a dejar de compartir esto. Un ratito se me ha recortado mucho la imagen. Sí, muy bien. A ver, ¿alguien sabe cuál es la velocidad de la luz? 304. Mm, Ya, eso sí, 300.000 kilómetros por hora es. Pero ya me están haciendo dudar. Es 300.000 kilómetros por segundo es. O 300 kilómetros por hora, perdón. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérense, espérense. Ahorita les escribo, ya, ahorita les escribo. Ya, ya, espérense, ya arreglé la imagen, ya. Bien, a ver, Natalie levantó la mano. Bien, a ver, aquí les voy a escribir. Esa es la fórmula, bueno, esa es la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Por 10 elevado a la 8, espérenme. Por 10 elevado a la 8 es la velocidad de la luz, ¿no? 3 por 10 elevado a la 8. Entonces, esto es metros sobre segundo. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto sería esto? La velocidad. No, es metros.
Esto sería 3 más 8 ceros. Entonces, aquí voy a poner un punto de 1000, el punto del millón, ¿no es cierto? Y esto es 300. A ver, si fueran kilómetros, sería así, ¿no? Si fueran kilómetros, sería 300.000 kilómetros. Kilómetros por segundo. Ya. ¿Sí? Sí, correcto. No, no, esos no son por deflexión. Ya vamos a ver cuáles son los de deflexión, ¿ya? Bien que me hace acuerdo de... No, son aquellos que se deflectan, que modifican sus propiedades internas para dar una medición, una cierta medición. Ya, déjenme continuar y de ahí les explico, ya. A ver, esto que está aquí escrito, eso que está aquí escrito que voy a señalar, está bien esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, unos decían, a ver, es metros por segundo, es kilómetros por segundo, pero es 300 millones de metros por segundo o es 300.000 kilómetros por segundo. Las dos están bien, ¿ya? Bien, eh, ahora, nosotros tenemos en la propagación de ondas, escuchen muy bien, en la propagación de ondas de energía, nosotros tenemos la propagación de acuerdo a la frecuencia con la que se propagan, ¿ya? De acuerdo a la energía que tienen. Entonces nosotros tenemos, miren, tenemos rayos gamma. Estos rayos gamma es la energía que se emite desde el átomo. La energía que se emite desde el átomo, ¿ya? Rayos gamma es la energía que se emite desde el átomo, desde un núcleo. Espérenme un ratito. A ver, diga. Eh, no, eso es, los rayos gamma son emitidos por los átomos. A ver, rayos gamas artificiales. No hay rayos gamas artificiales. Hay rayos gamas que, a ver, son rayos gamma que son provocados, ¿no es cierto? Y obviamente rayos gamma que son en estado natural, ¿no? Entonces, esto es por el desequilibrio del átomo. Los rayos X es la emisión de un electrón, en cambio, ¿ya? Los ultravioleta, ¿no es cierto? Los rayos ultravioleta o los rayos UV son aquellos que se generan por el sol, ¿no es cierto? Por el sol y por ciertos dispositivos. Entonces, los rayos ultravioleta tienen un espectro de frecuencia un poco alto aún, ¿no? Miren cómo va subiendo. Acá es bien alto, acá va bajando un poco, los ultravioletas son menos, pero algo que hay que determinar es que mientras más alto sea, es más dañino o más peligroso para la salud, porque significa que tienen más capacidad de penetración en los cuerpos físicos. Entonces, eso significa que los rayos gamma y los rayos X pueden ingresar en un cuerpo y pueden causar estragos dentro del cuerpo, ¿no? Porque son ondas cargadas de energía. Entonces, por eso se dice que los rayos ultravioletas son dañinos, porque son ondas que traspasan
la barrera de la piel y pueden provocar, pueden provocar enfermedades en la piel, ¿no? Ahora, después de esto, recién viene el espectro visible, miren, recién viene el espectro visible. Y en el espectro visible está lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, que luz roja, luz amarilla, luz verde, ¿no es cierto? O cuando ustedes dicen, quiero un LED color verde, un LED color azul. Todas esas luces están dentro de este espectro, ¿ya? Ahora hay un espectro inferior que es el espectro infrarrojo. Este espectro infrarrojo no es visible, es un espectro que se oculta del ojo humano, ¿ya? Entonces, tiene algunas propiedades y entre sus propiedades es que es una onda directa, es una onda que no tiene muchas pérdidas de no tiene muchas pérdidas de energía y no se dispersa fácilmente, sino es una onda directa. Por eso es que muchas, por ejemplo, los televisores trabajan con ondas infrarrojas, ¿no es cierto? Los celulares antiguos venían con infrarrojo para transmisión de datos, ¿verdad? Entonces, ajá. Lo que pasa es que Lo que pasa es que con la aparición del Bluetooth, la transmisión de datos se hizo un poco más rápida por ondas de Bluetooth. Que las ondas de Bluetooth están aquí, ¿no? En microondas. Microondas están en las ondas de Bluetooth. Después de Bluetooth hay unas, si ustedes me ayudan, ustedes que son la generación digital, eh, si ustedes me ayudan, hay una forma en los celulares de transmitir. En los iPhones creo que es una forma de que reconoce todos los dispositivos iPhone alrededor y en los Android hay una forma creo que se llama NTC, que están dentro de este tipo de ondas, microondas. En microondas está Wi-Fi, está Bluetooth, está todo lo que es transmisión inalámbrica de datos, ¿no? En los, ya, sí, AirDrop se llama en iPhone y en Android. Ya, exactamente. Bien, me dan un minutito ya. Bien, entonces, eh, entonces nosotros tenemos microondas, ¿no es cierto? Que son todo lo que tiene que ver con transmisión de datos, por ejemplo, ya sea Wi-Fi, Bluetooth. Incluso en microondas se encuentran las señales celulares. Las señales celulares se encuentran aquí. El 2G, 3G, 4G, 5G, todas esas señales se encuentran aquí. Y aquí, radio y TV es lo último, ¿no? Son ondas de frecuencias un poco más pequeñas, digamos así, ondas más anchas o más amplias, ¿no es cierto? Pero igual se utiliza. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en este tipo de emisión de ondas infrarrojas por lo que es una emisión que ya les digo, es una emisión directa, es una luz directa que se utiliza, tiene bastante aplicación en la comunicación a pequeñas distancias y pequeños datos, ¿ya? Ahora miren, nosotros, ¿dónde en ese punto de acá, dónde nos ubicamos nosotros?
nos ubicamos por aquí, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Es infrarrojo, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí es la longitud de onda, que bueno, no me van a entender, pero la longitud de onda de esto es súper pequeño y eso ayuda a que la onda sea como una flecha que viaja en medio del medio sin tener muchas pérdidas, ¿ya? Bien, entonces, importante, ¿sí? Sí, sí estoy grabando, estoy con otro programa. Bien, eh, una cosa, esto electromagnética y térmica, ¿cómo es? La radiación infrarroja es electromagnética, es decir, se puede producir con fuentes electrónicas, ¿no es cierto? Electromagnéticas, sí, electrónicas, y se puede también encontrar en el medio, ¿no? Es decir, de manera natural por la radiación del sol, ¿ya? Bien, entonces los sensores infrarrojos tienen esta pequeña curva, ¿no es cierto? Tienen esta pequeña curva. Ahora, miren, esta es una pequeña curva y eso, bueno, antes de explicar esa curva, nosotros tenemos que saber algo. Los blancos, todos los colores blancos son bastante reflectivos. Es decir, si yo, si yo pongo o emito un haz de luz sobre una superficie blanca, la teoría me dice que el 90% de la luz se va a reflejar, ¿ya? Se va a reflejar, es decir, el 90% va a volver. Pero si yo voy oscureciendo ese color, ¿no es cierto? Y por ejemplo, lo voy haciendo colores más oscuros, como por ejemplo el gris. Si ven aquí el gris, quiere decir que solo el 18% va a regresar, mientras que un 2%, perdón, un 82% va a ser absorbido por el color. Entonces, si yo tengo un negro, aquí un color negro, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en el color negro toda la luz va a ser absorbida eh, toda la luz va a ser absorbida toda la luz va a ser absorbida por el color, ¿ya? ¿Sí está entendido? En el color negro no hay rebote de luz. Ya, en el color negro no hay rebote de luz. Se dice que en un mundo ideal, en un color negro no hay cero rebote de luz. Pero no vivimos en un mundo ideal, por lo tanto, todo va a depender de cómo esté, cuál sea la textura del negro, cuál sea el material del que esté hecho el negro. em, Incluso del blanco, ¿no? Puede ser un blanco, pero puede ser un blanco mate o puede ser un blanco brilloso. Entonces, todo eso, de eso va a depender que se refleje la luz, ¿ya? Entonces, se dice que en un blanco perfecto se va a reflejar un 100% en un mundo ideal. Pero como no estamos en un mundo ideal, solamente el 90% se reflejará. ¿Listo? Entonces, Eh, ese es lo que nosotros debemos conocer. Ahora, miren, eh, hasta qué distancia nosotros podemos medir proximidad con un sensor infrarrojo? Podemos medir máximo hasta 80 centímetros, ¿ya? Hasta 80 centímetros. Entonces, en 80 centímetros es como el rango máximo que nosotros podemos medir la proximidad. Y el rango mínimo, ¿no es cierto? El valor mínimo que podemos medir es 10 centímetros, ¿ya? Dándonos un valor en el valor mínimo de 2.4 voltios y en el valor máximo de 0.4 voltios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este sensor no es que tenga
No es que pueda medir grandes distancias de proximidad. De hecho, puede medir solamente pequeñas distancias de proximidad. Es decir, puede medir más o menos un rango de 70 centímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mayor aplicación de acuerdo a esta gráfica de estos sensores? No puede ser medir tanto la proximidad, sino la mayor aplicación de estos sensores se debe a medir la presencia de objetos. ¿Otra vez me puede repetir la pregunta? Em, no sería muy conveniente porque la distancia es muy pequeña. Si, por ejemplo, hablamos de que un carro se mueve a más o menos una velocidad de, será unos 20 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y el sensor solo detecta hasta 80 centímetros, objetos a 80 centímetros, entonces es muy, eh, es muy corta la distancia y el carro se va a chocar antes de que reaccione. ¿Sí, sí me explico? Ya, sí, sí se puede, sí, sí se puede usar para eso, pero eh, sí está bien, el razonamiento está bien, pero el sensor ideal para eso es otro que vamos a ver más adelante. No, no, ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. Sin embargo, el razonamiento está bien. El razonamiento está bien porque este sensor em, sirve para eso, pero la distancia de detección es muy corta para un vehículo muy grande. Entonces, digámoslo así, que 80 centímetros ya es como la distancia mínima a la que un carro se puede acercar, digamos así, ¿no? Entonces, es muy corta la distancia. Entonces, se utiliza otro tipo de sensor que tiene el mismo funcionamiento que vamos a ver más adelante, ¿ya? Deme un minuto nomás.
Bien, disculpas por la demora, nos tienen algunas cosas. ¿Están ahí? Ya, listo, a ver. Entonces, lo que les decía, a ver, el señor Casanova nos decía que esto podríamos ponerle detrás de un auto, ¿no? Para el parqueo de retro. Ya, el razonamiento es excelente, pero no es el sensor más óptimo porque la distancia que logra medir es solo 70 centímetros. Entonces, aparte de esa distancia de medición, hay que sumarle un, una distancia de error que pueda tener el sensor. Entonces, es muy corta la distancia para poder medir un sensor antichoque, podemos decir, ¿no? Un sensor antichoque es muy corta la distancia de que este sensor nos permite medir. Entonces, no es el sensor más óptimo para esto. A eso hay que sumarle la variable de que el carro puede ir rápido o puede ir lento, ¿no? Entonces, si va muy rápido, el error del sensor va a ser más grande. Si va a ir más lento, tal vez la precisión, la exactitud del sensor va a ser un poco mejor, pero la distancia sigue siendo bastante pequeña. La distancia de medición sigue siendo 70 centímetros, lo cual es pequeña aún, ¿no? Entonces, no es el sensor más óptimo, pero sí podría ser una aplicación para aplicaciones robóticas. Entonces, detección de piezas, presencia de piezas, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver más adelante. Lo importante es que ustedes hayan entendido eh, cómo funciona este sensor. Entonces, miren, este sensor, esto les decía, ¿no? Aquí tengo un diodo LED, que es el diodo emisor de luz infrarroja, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo este sensor y este diodo va a ser mi emisor, ¿no es cierto? Este diodo va a ser mi emisor. Este diodo va a ser mi emisor, ¿no es cierto? Y acá, en la parte de acá, yo tengo un fototransistor que el fototransistor no es más que un fotodiodo. Un fotodiodo que va a ser mi receptor, ¿ya? Un fotodiodo que va a ser mi receptor. Entonces, qué es lo que pasa? Este diodo emisor emite un haz de luz infrarroja y parte de ese haz de luz regresa y este fotorreceptor detecta esa luz infrarroja, ¿no es cierto? Y dice, ¿hay o no hay un objeto? O también puede decir, el objeto está a tal distancia, ¿ya? Entonces yo tengo dos maneras de interpretar esta luz infrarroja que regresa. Yo puedo, una, medir la distancia a la que se encuentra este objeto, ¿no es cierto? Puedo medir la distancia a la que se encuentra este objeto. O puedo decir si el objeto está presente o no está presente. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Ya. Espero que sí, ¿no? Ahora miren, de acuerdo de acuerdo al tipo de sensor, de acuerdo al tipo perdón, a la configuración de nuestro sensor, nosotros podemos decir, por ejemplo, miren, aquí nosotros tenemos un material reflector y este es un material antirreflector, es decir, cuando el emisor, en este caso el emisor emite un haz infrarrojo, no hay retorno de luz. Entonces quiere decir que este de aquí probablemente sea un color oscuro, mate, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué me sirve este tipo? Solamente para saber si es que hay presencia o no hay presencia de un objeto. Entonces, cuando el objeto no está, nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando el objeto no está, nosotros vamos a tener lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. Cuando el objeto no está, nosotros vamos a tener un haz de luz emitido por este diodo emisor de esta manera, ¿no es cierto? Y vamos a tener un haz de luz que se refleja de este material reflector y va a recibir en el receptor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay presencia de objeto, pero cuando hay un objeto, ¿no es cierto? Cuando hay un objeto que está absorbiendo toda
la luz infrarroja, ¿no es cierto? Que usualmente es un objeto de color oscuro, ¿no es cierto? Cuando esto pasa, entonces miren lo que pasa. Ya el sensor dejó de recibir, nuestro haz de luz infrarrojo, por lo tanto, dice, hay un objeto. Ya, es una forma de nosotros poder programar nuestro sensor. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló?